Bueno, hoy el equipo chileno, ustedes saben, presentó su réplica ante los argumentos expuestos por Bolivia, señalando que no hay ningún compromiso que indique que nuestro país debe negociar una salida soberana al mar, tema en el cual vamos a profundizar aquí en CNN Chile junto al abogado y exmiembro de la Corte Internacional de Justicia y profesor de Derecho Internacional, Hugo Llanos. Cuénteme, ¿cómo está? Bien, agotado por el taco hasta acá. Sí, yo sé que estuvo difícil la llegada, es que en este sector está difícil, está difícil. Bueno, la ciudad entera está complicada. A ver, lo primero, don Hugo, que quiero preguntarle es, ¿cómo valora usted, porque estamos todos muy pendientes de cómo Bolivia va a responder la famosa pregunta mañana, sí, cuando se le dice que en qué minuto se llegó a este acuerdo para negociar una salida soberana al mar? Quiero preguntarle si usted realmente cree que esto complica a Bolivia, esta pregunta, que es una pregunta compleja para Bolivia, y lo segundo, ¿cómo cree usted que va a responder Bolivia a aquello? Mire, yo ya tengo anotado lo que va a responder. A ver. La delegación boliviana plantea que hay actos unilaterales que producen efectos jurídicos y obligan al Estado que los formula. Y hay 5 tipos de actos unilaterales, pero el caso en comento es la promesa. Entonces, Bolivia va a decir de que puede decir varios acuerdos, pero se va a centrar principalmente, pienso, que en la negociación del 75 o la negociación de 1950, en cuyo caso va a decir aquí se produjo un acuerdo, porque la pregunta del juez va hacia que el acuerdo tiene que ser escrito. Entonces los bolivianos van a decir no, las promesas unilaterales no requieren una formulación por escrito. Lo único que se requiere es que el Estado tenga la intención de haber propuesto una salida al mar. Y va a tratar de probar que hay toda una negociación que fue exitosa hasta que Perú se opuso tanto en el año 50 como en el año 75. Y para eso va a recurrir, porque hoy día hay una, llamemos, codificación de los actos unilaterales que se hicieron en el año 66, donde hay varios principios. Y uno de los principios justamente es el que se ha extraído de algunos casos que la Corte Internacional de Justicia ha fallado. Principalmente el caso de los ensayos nucleares, en que allí sí la Corte dijo que la declaración que había hecho el presidente de Francia y el ministro de Defensa significaba que había una intención del Estado, claro, de contraer una obligación jurídica. De no hacer pruebas en el fondo nucleares. Pero posteriormente ha habido otros casos en que también se ha invocado los actos unilaterales, y esos 2 últimos casos favorecen la posición chilena, porque se vio, por ejemplo, en el caso de Burkina Faso con Mali, y otro caso de promesa unilateral también en el caso de las actividades militares en contra de Nicaragua. Y allí se invocó actos unilaterales. Y en ambos casos, que es interesante porque son posteriores al caso de los ensayos nucleares. Estamos hablando, el último caso, en 1986, el de las actividades militares y paramilitares en el caso de Nicaragua. Y allí se dijo, no, las declaraciones que ha hecho en un caso Mali y en el otro caso se hablaba en Nicaragua, deben analizarse restrictivamente y en el contexto en que se formuló, y estas se formularon en la etapa de la negociación. Ok. ¿Te fijas? Pregunta, de los alegatos de Chile en las 2 jornadas que tuvo, ¿hay algo que no se dijo? ¿Hay alguna herramienta que no se utilizó y a usted le parece que hubiera sido interesante escucharla? No, porque, digamos, si el asunto tenía que ir solamente a declarar que la Corte era incompetente. Entonces,
con esa finalidad, Chile no se vio nunca para entrar al fondo del asunto. Entonces se mantuvo, yo diría, categórica y rotundamente en el papel que tenía que hacer, que hay un tratado de límite y ese tratado de límite está expresamente exceptuado porque está vigente por el artículo, se le aplica el artículo 6 del Pacto de Bogotá. Ese artículo 6 del Pacto de Bogotá fue usado por Bolivia justamente para todo lo contrario, para decir, aquí se habla en este artículo del Pacto de Bogotá de acuerdos también y no solo de tratados, y sobre todo para decir que tienen que ser tratados o acuerdos que hayan cerrado un punto, y Bolivia dice, es evidente que dado que se negoció posteriormente, no estaba cerrado todo en el Tratado de 1904, porque si estaba todo cerrado, porque Chile siguió negociando. ¿Usted cree que Chile logró despejar ese punto de por qué seguimos más de una vez negociando una salida soberana al mar si es que estaba todo tan cerrado con el Tratado de 1904? Claro, es que ahí justamente por eso hablé de los actos unilaterales, porque Bolivia se apoya en las negociaciones que trata de vincular jurídicamente las ofertas que ha hecho Chile, como lo dijo el expresidente Mesa, contrajo un compromiso de negociación. Sí, perdón, es que eso ya lo entendí, pero más allá del compromiso, mi pregunta es, ¿por qué Chile seguía negociando después de 1904 si estaba todo tan cerrado? ¿Por qué seguía negociando? Bueno, ese es el problema que nos plantea Bolivia, pues porque allí es justamente donde nace esta figura de los actos unilaterales, que consideran que le prometió Chile más allá de lo que había establecido el Tratado de 1904. Mi pregunta es previa, ¿por qué seguimos negociando con Bolivia si estaba todo aclarado con 1904? Porque se dan, Mónica... lo mismo que usted podría decir, ¿por qué Alemania y Francia hoy día pertenecen a la Unión Europea si tuvieron 3 guerras mundiales entre ellos? Son las circunstancias políticas, son los procesos de integración, es el sentido americanista. Hay mucha gente que considera que es muy trasnochado que en pleno siglo XXI tengamos todavía problemas fronterizos, ¿se fija? Entonces... Hay personas con ideales, hay personas que consideran que estos asuntos tienen que terminar, tener un fin feliz. Y por eso se negocia. Pues. Dentro de los argumentos que se planteó está el hecho de que si es que finalmente se pone en cuestión el Tratado de 1904 o los efectos del Tratado de 1904, que es un poco lo mismo, se pone en riesgo la certeza jurídica de los tratados a nivel internacional, es lo que plantea Chile, y las fronteras, incluso la certeza de las fronteras a nivel internacional. Más allá de que tenga o no tenga razón Chile con ese punto, es una buena idea desde el punto de vista de la táctica plantear eso en una corte, y se lo pregunto porque algunos sostienen que es un poco como decirle a la corte, si usted se mete en esto, puede poner en riesgo la legalidad internacional, y que tal vez es algo que no es tan agradable escuchar para la Corte. Más allá que tenga o no tenga razón, ¿es táctico plantearlo? No, porque el problema no es... a ver, yo creo que usted me hace la pregunta de una forma, perdone que se lo diga, por favor. que puede no ser correcta, porque... a ver... quiero despejar bien por qué se negoció después, porque hay distintos gobiernos, también hay distintas posiciones, entonces un gobierno, bueno, por eso es que se negoció después. Pero aquí no es, si analizamos bien la posición de Bolivia, tiene 2 aspectos, una obligación de negociar y la segunda parte que lleve el acceso al mar. Bolivia, yo he notado, no sé si mañana cambiará la táctica, pero últimamente en los alegatos que escuché solamente insistían en la obligación de negociar, porque si la Corte determina que hay una obligación de negociar para Chile, no es que vayan
no es que se esté impugnando, por eso le decía, me permití corregir, no es que se esté impugnando la validez de un tratado, porque se está negociando la posibilidad de darle un acceso al mar independientemente del tratado. Por eso es que habló incluso el abogado iraquí, sigo el pensamiento de los bolivianos, ¿no? Está hablando de rutas paralelas, de avenidas paralelas. Claro, porque una cosa es el tratado, dicen, y otra cosa es la obligación de negociar. Y la prueba está, Mónica, que en la memoria, y alguna incidencia, hay 2 líneas solamente sobre el tratado de 1904, porque la inteligencia de Bolivia, pues no referirse al tratado de 1904. No, yo te estaba preguntando por Bolivia, le estaba preguntando por Chile. Sí, pero Chile... es que esta es la respuesta, pues, de que usted me dice si esto debilita el tratado y yo le digo que no. No, eso es lo que le pregunto, no, para nada, tal vez me expresé mal. Lo que le pregunto es que Chile diga que la Corte falle sobre este tema, que la Corte se meta al fondo y finalmente que cambie. No se puede meter al fondo a la Corte. No. Solamente que la Corte le diera competencia, aceptara que tiene competencia, rechazara la petición de Chile, sería, paso siguiente, entrar al fondo del tema. O sea, el paso siguiente... ya empieza el juicio. Entonces, y Chile dice, si es que finalmente, porque dice, lo que pretende de manera encubierta Bolivia es cuestionar el tratado de 1904. Esa ha sido nuestra postura todo el rato como país. Bolivia lo que pretende encubiertamente es cuestionar el tratado de 1904. Esa ha sido la defensa todo el rato de Chile. Eso es lo que quiere, aparentando y revistiéndolo de otra cosa. Entonces, Chile dice, esto es grave, porque lo que pretende Bolivia es minar el tratado de 1904 y esto pone en riesgo la certeza jurídica, la validez de los tratados. Es que le vuelvo a repetir. Primero, no creo que la Corte tome ninguna posición ni en favor de Chile ni en contra de Chile. La Corte va a decir, es lo que pienso, esto se va a resolver en el fallo de la cuestión final. Entonces vamos a entrar al juicio sin que la Corte... A ver, si lo entiendo bien, eso es interesante. ¿Usted cree que lo que va a fallar la Corte es dejar pendiente el tema de la competencia? Desearía para que no le den la oportunidad a Bolivia de que se declare competente. La Corte, mire, yo tengo un gran temor de la Corte por 2 motivos. Primero, porque después del fallo, de los 2 últimos fallos, el de Nicaragua-Colombia y el de Chile con Perú, la Corte puede salir con cualquier tipo de soluciones y la única que le va a interesar a la Corte es que se resuelva en su fallo final. Entonces, porque además es muy interesante para la Corte este problema de las promesas unilaterales. Segundo, porque creo que la causa indigenista es un motivo para los europeos bien importante, tanto así que el abogado iraní terminó al final invocando un rito, ¿para qué? Para convencer a la Corte. Por eso está la premio Nobel sentada allí. Por algo Evo Morales fue personalmente a dejar la demanda, ¿se fija? Y eso para los jueces, el país agredido, además, que es la filosofía boliviana, y es el país pobre. Entonces todo eso que colocado en la balanza, me temo que la Corte no se va a declarar incompetente. Ojalá que esté equivocado. Perdón, ahora, puede no declararse incompetente y hay 2 opciones. Decir, definitivamente soy competente, o decir, esto lo vamos a resolver al final. ¿Cuál cree usted que van a ser la opción? No va a decir ninguna de las 2 primeras soluciones, declarar su incompetencia o su competencia? Porque todos nos olvidamos, y esta es la oportunidad de recordarlo, que la Corte Internacional de Justicia es un órgano de las Naciones Unidas cuyo fin es mantener la paz y la seguridad internacional. Entonces, la Corte siempre aplica un principio de equidad. Desgraciadamente, para el caso de Chile-Perú lo aplicó. En vez de darnos las 200 millas de límite marítimo, la dio 80. Entonces, con eso quedó satisfecho Chile de que
aceptó el hito número 1 y aceptó mantener el límite marítimo hasta la milla 80 y después aplicó la equidad y nos sacó 20.000 kilómetros de mar. Y con Colombia y Nicaragua hizo lo mismo, le dio a Colombia las 3 islas y a Nicaragua prácticamente el mar. Entonces ahora no va a decir jamás yo le doy el gusto a Bolivia y declaro mi competencia, o yo asumo la incompetencia, porque en el fondo... Entonces lo que va a hacer, según ustedes, es postergar hasta que se conozca el total del juicio. Y eso es una solución menos mala que declararse competente. Para cerrar, yo pienso que eso, fíjese, o sea, ¿usted cree que se va a postergar en la el decisión peor de la de los competencia? escenarios. Espero... Entiendo lo que quiere, Sí. estamos hablando de lo que uno cree, no lo que quiere. Para cerrar... que aquí se dan las dos cosas, Mónica. Para cerrar, después de La Haya, si es que el fallo fuera adverso para Bolivia, ya ha tratado todo el fondo del asunto. puede Si es que, mi recurrir. pregunta es otra. Si es que Bolivia, en el fondo, no tuviera un fallo positivo, ¿de igual manera cree usted que Chile debiera, después de La Haya, con las aguas ya más calmadas, hablar sobre una salida soberana al mar para Bolivia, tal vez con canje de territorio, tal vez con canje hay de otro gas? paso que no olvidamos, Mónica, también se reservó el derecho a recurrir a la Corte Permanente de Arbitraje Internacional, que es un órgano distinto a la Corte Internacional de Justicia, y que, entre paréntesis, aquí siempre me confunden. Yo fui miembro de la Corte Permanente y no de la Corte Internacional. Bueno, pero en fin. Y entonces yo creo que Bolivia va a insistir por esa vía o por otra, pero es difícil contestar su pregunta desde un punto de vista porque es muy especulativo, ¿no? Nosotros también pensamos que con Perú ya se habían solucionado todos los problemas, y usted ve que sigue ahora el problema del triángulo tan chico y tan insignificante, pero sin embargo Tan simbólico. es simbólico. Entonces, si pierde el juicio Bolivia, ¿usted piensa de que van a quedar tranquilos? No, va a haber siempre una... ¿Sabe lo que debiéramos hacer? Es crear llamémoslo un polo de integración, o en que pudiera Bolivia considerar que económicamente le reditúa mucho más un comercio intenso y una mayor productividad de esa zona, porque yo dudo mucho. Siempre lo he dudado de que Bolivia, que diga que su enclaustramiento es la causa de su subdesarrollo. Yo creo que no pasa por el acceso al mar, porque tiene todas las ventajas que le ha dado Chile más que a nadie de un derecho de paso en tránsito. Señor Llanos, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Que esté muy bien. Gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos.